Gente, ¿ustedes se acuerdan de este caso que van a ver a continuación? Estoy aquí con este agente de tránsito, mírenlo. Tengo un abuelo enfermo en el carro y él se atreve a pararme que porque me pasé un semáforo en rojo, me dice que me va a pedir una ambulancia. Esto ocurrió a principios del año 2022, causó mucha polémica y a mí siempre me llamó la atención por la forma tan irreflexiva y poco crítica con que mucho abogado se pronunció sobre este caso. O incluso yo tuve un problema con un cagatinta por eso, porque resalté precisamente su falta de sentido crítico frente al caso, y dos, por el mismo caso en sí, dado la forma tan extraña e irregular en que la persona que yo bauticé enfermera triste estaba comentando las cosas. ¿Por qué me pareció extraña? Porque precisamente en la pandemia conocí de un caso de una persona que se atravesó desde la cumbre hasta Cali casi que con un exceso de velocidad apoteósico y con tal de salvar a su hija, obviamente pasando por todas las cámaras de fotomulta habidas y por haber. Y en ese caso los guardas le hicieron casi que el acompañamiento y le pusieron el comparendo después. 3 jurisdicciones y esa señora se salvó básicamente de todos sus comparendos, creo que solo pagó uno. Versus este caso donde supuestamente una persona que sigue una ruta completamente irregular desde donde supuestamente venía dice que va a salvar a un viejito. Pero ciertamente el sentido crítico no se puede perder en este caso y pues ahorita que voy a pasar por el sector, pues sí me siguen quedando muchas dudas. La primera es por qué si el hospital, el geriátrico queda en el Lido, fueron a parar hacia Ciudad Jardín, que es donde ocurrieron los hechos. Lo segundo es cuál semáforo exactamente es que se volaron, porque eso define exactamente por dónde venían y es importante aclararlo porque el hospital más cercano queda literalmente ahí, como a menos de 1 kilómetro de donde yo estaba, incluso menos. El primer seguimiento que le hice a este caso, en todo caso, fue a principios de 2024 y noté que esta persona borró el video original de su cuenta de TikTok. Esto me llamó muchísimo la atención. Como el 2024 fue, como les dije hace mucho tiempo, el año de las insolvencias, pues dejé ese tema pausado, pero sí recabé toda la información posible. Y este año, que ya estoy un poquito más despejado de trabajo, le escribo a la personería de Santiago de Cali para que nos hable acerca de cuáles fueron las sanciones que le impusieron al guarda, y me llamó muchísimo la atención la motivación que tiene el auto de archivo de la investigación, donde resaltan que tras de que nunca se aportó siquiera certificado de defunción del supuesto viejito que iba atrás, parece ser que en realidad todo esto se trató fue más de un caso, que más que omisión de socorro fue de injuria. Así lo dice la motivación del auto que lo estoy dejando en pantalla y por eso se decidió en el archivo de la investigación. Esto a mí se me pareció muy delicado porque la alcaldía está cuestionando la asistencia del supuesto viejito, sumado al hecho de que el video original es borrado del canal y pues el caso pasa simplemente a un segundo plano, a pesar de la supuesta polémica. Esto sin contar con el hecho de que nunca apareció ningún familiar del supuesto viejito. Este es un caso sobre el cual yo no voy a sacar conclusiones, yo las conclusiones se las dejo a ustedes, las dejo las motivaciones del auto de archivo, me imagino que no faltará el dolido o el libertarado o el resentido social que diga es que la alcaldía siempre protege a su gente, cosa que es falsa. Pero lo que voy a dejarles es esta reflexión. Primero, si usted es abogado, se precia de serlo, está haciendo contenido en redes, por favor, sea crítico con lo que está publicando. No se puede ir por la vida dañándole la imagen a una persona solamente por lo que dice una parte. Porque si estamos hablando de abogados, lo primero que tenemos que considerar son las pruebas y el debido proceso. Lo segundo, yo creo que todo abogado que se puso a hablar acerca de la omisión de socorro, yo no sé qué cosas debería pedirle perdón a ese guarda, ya que no se está pidiendo perdón a sí mismo por todo el hype que se hizo en torno a este caso. Y considero que pedirle perdón porque es lo correcto. A ese guarda al fin y al cabo se le dañó la reputación, se le está dañando la reputación al cuerpo de agentes de tránsito de Cali, que actúa con profesionalismo, así algún desadaptado le parezca que no, así haya alguna manzana podrida en la institución, pero considero que por ese casito, por ese tipo de casos es que se termina incluso cuestionando la legitimidad de los agentes, dando obviamente situaciones de casi que rebeldía o de insubordinación de la ciudadanía. Deberían pedirle perdón y preferiblemente hasta de rodillas. Y por último, y esto va para mis apreciados colegas, siempre manejen estos temas,
de una forma desapasionada, moralmente neutra. Por más dramático que parezca el caso, por más lágrimas que ustedes vean de la contraparte o de la persona que estén representando, siempre mantengan una postura crítica y recuerden estos bellos aforismos: dame las pruebas que yo te daré el derecho. Es importante contar con un acervo probatorio antes de sacar conclusiones. Uno en derecho no cree, está seguro.